amor propio me parece interesante porque yo, a ver, lo veo de esta manera. Cuando integrás el tema de la divinidad dentro de vos y vos trabajás tu interior, lo que vos trabajás es el amor hacia vos. Pero al mismo tiempo vos trabajás el amor hacia lo divino en vos, por ende la divinidad, por ende la fuente que habita en vos, por ende lo que se expresa en vos que es la divinidad. Hay un tema ahí también, no es solamente mi persona, desde el ego y la personalidad. Entonces, desde esa línea donde yo me habito, me amo y honro y amo lo sagrado en mí, hago el trabajo de amor propio, obviamente respetando, trabajando mis límites, poniendo límites afuera y un montón de cuestiones que me parecen súper interesantes, y empiezo a entender que tengo que cuidarme. El cuidarme significa justamente cuidar la divinidad y cuidar mi persona, porque de esa manera yo también me puedo observar en lo que yo cuido. Si yo tengo un jardín y solamente lo veo, pero no lo riego, no lo estoy cuidando. Y entonces las plantas se mueren y lo que es bonito ya no está Bueno, bonito. Entonces, el amor propio también significa regarse a sí mismo, digamos. Me parece que está bueno, digamos, yo planteo este encuadre, pero está bueno que hablemos de distintas líneas y ahí también podríamos entrar con el tema de lo contextual, el tema de lo que sea en la línea de lo psicológico y el tema también que me parece interesante, Gaby, el tema de lo que es constelaciones o linaje, porque a veces también hay un tema de autoboicot y todo recurrente que viene de otras líneas y bueno, y no entendemos por qué nos boicoteamos, nos atacamos, rompemos todo y esas líneas están influyendo. Entonces me parece que está bueno tirar y la también pelota porque hay por un ahí. montón de gente que entiende como el amor propio como una cuestión de arrogancia, como una cuestión de que no me importa el Egoísmo, otro, el egoísmo, ¿no? egoísmo, tal cual. Sí. Debe ser consentido, ¿no? O sea, tengo amor propio, me voy a dar un zapato. O sea, eso no es amor propio. Eso es Claro. gastar dinero para tapar tus emociones, ¿no? Entonces también la cuestión de amor propio es decir sí o es decir no, pues depende de la situación, ¿no? Porque a veces uno piensa, ah, tengo amor propio, me voy a dar un día de spa. Pues ese es autocuidado de tu salud física, pero no significa que es amor propio, ¿no? Es algo, Pero no sé no si en un cierto punto confundas. no podría ser también un poco de amor propio, porque a veces uno necesita un mimo, o sea, me parece que... Sí, yo creo que Sí, muchas pero veces, ir a hacer sus cejas no va a salvar tu cabeza, es el punto, ¿no? A veces uno Perdón, no te escuché, dice, Nati, no te escuché. aquí, en Brasil, sí, en Brasil es mucho así de, voy a hacer mis uñas, tenga amor propio, tus cejas, y amor propio es algo más profundo, ¿no? A veces es cuidarte de dentro para afuera mucho más do que ir a la plaza, consentirte con un zapato, un anillo o que sea. Entonces, en Brasil este término es muy mal usado, empleado por gastar. claro. Sí. Hay veces que un poco Nati, lo que yo decía, digo, que se mezcla, ¿no? También lo que decían ustedes, un poco con egoísmo y es un poco de conciencia, digamos, de establecer también lo que son los límites claros y lo que es la coherencia emocional, ¿no? Porque hasta dónde está ese límite. Eh, sí, pero es interesante el punto que están tocando y le voy a decir por qué. Porque hay una delgada fina desde el marketing para expandir y desarrollar el ego, sí. mandando, digamos, activando todo el tema del consumo y lo exterior en vez del trabajo interior. Entonces, es interesante poder discernirlo y poder entenderlo, ¿no? Porque amor propio también significa que yo respete mis tiempos, darme tiempo para el sueño, darme tiempo para comer mejor, expresar mis emociones también es amor propio, saber, no sé, respetar el entorno y a los demás, todo eso también es amor propio. Entonces, hay un entrenamiento, creo que, del amor propio y nos enseñan desde chico que el amor propio es darme cosas desde afuera o reclamarlas o pedirlas o lo que sea y desde adentro no Y hay que un es la gran trabajo. diferencia, ¿no? Podríamos decir, porque el egoísmo de alguna manera excluye, ¿no? En cambio, el amor propio incluye, porque de alguna manera estoy incluyéndome a mí mismo y incluyendo el vínculo. O sea, es inexorable. Espectacular.
Claro, Sí, espectacular tu punto, porque el amor propio pareciera justamente que, bueno, me doy desde afuera, pero esto que no me incluyo me lo enseñan desde chico, exacto. ¿entendés? Porque siempre soy el último, ¿no? Tengo que ser bueno con los demás y después conmigo no lo sé porque voy a ver y un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, ya que Bueno, arrancamos con dale, la charla, ya arranquemos. que arrancamos con el tema, ya que arrancamos con las inquietudes y los puntos de vista. Nos presentamos para hoy y le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo. Y hoy el tema, el amor propio. Así que bienvenidos. Bienvenida Nati, felicitaciones en público. Se tituló, doctoró. Así que bueno, contanos muy brevemente cuál fue el nombramiento. Bueno, ahora soy oficialmente doctora en ciencias. Mi trabajo evalué los efectos de los metales pesados en la obesidad y al final de cuentas mi conclusión es que estamos expuestos a varias cosas, pero lo que sí salva la salud, la prioridad son los buenos alimentos, los hábitos saludables. Entonces, sin pánico, estamos todos bien. Estamos en un momento muy difícil de la humanidad, pero mantener la vida sana siempre será equilibrada, siempre será la mejor conducta de salud. Entonces, mi mensaje. Está muy bien. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, amigos. Che, Gaby, bueno, ya que estamos tocando este tema, quiero preguntarte a vos qué opinás desde tu punto de vista y no quiero desarrollar completamente ahora el abordaje de lo que es constelaciones y lo que es la terapia, digamos, desde el individuo, sino desde tu punto de vista metafísico y tu experiencia, ¿cómo definirías el tema del amor propio? ¿Cómo lo encuadrarías? Y lo definiría como brindarnos a nosotros mismos espacios de autoconocimiento para poder saber quiénes somos y qué necesitamos como pieza fundamental para poder establecer el autocuidado con nosotros. Y a partir de este autocuidado, saber, o sea, a partir del conocimiento, saber qué necesitamos como individuos para estar bien en todas nuestras esferas de salud, ¿no? En la salud del cuerpo físico, cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos desde ese aspecto, la salud emocional, cómo gestionamos nuestras emociones, la salud mental, qué hacemos con nuestras ideas y nuestras creencias y cómo las gestionamos también para nuestro autocuidado, y también nuestra salud espiritual y nuestra salud energética. Entonces, desde todos estos aspectos, ¿qué necesitamos para estar bien nosotros, para cuidarnos, ¿no? El autocuidado es como fundamental para poder después estar disponible para vincularlos con los demás desde un lugar sano y sin perdernos a nosotros mismos, sin vaciarnos en ese vínculo, porque si damos todo o queremos todo para nosotros mismos, no estamos en equilibrio, no estamos en coherencia. Desde ese lado lo veo. Está muy bien. Qué interesante también los argumentos que planteás porque, porque hay un tema también como de autocuidado y nutrición, ¿no? O sea, el tema de darme cosas externas, como hablaba Nati recién, no es nutrirme. Siempre es un paliativo, o bueno, no siempre, pero muchas veces es un paliativo a alguna situación emocional que necesita ser llenada, pero es momentánea y donde no hay un reconocimiento realmente de quién soy, cómo me quiero cuidar o qué es lo importante para mí en este momento ser observado, atendido y cuidado, ¿no? En ese amor propio. Porque Ujú. cuando yo me sano a mí mismo, me cuido y digamos, y observo mis emociones, cómo las siento internamente, también empiezo a entender si realmente tiene sentido, si son importantes o cómo yo le puedo dar curso a esas emociones. Y creo Claro. que está bueno, para cerrar la idea, después quiero preguntar a cada uno este tema de cómo conduzco las emociones en mi autocuidado, ¿no? Sí, y sí, también me parece como muy importante este tema del amor propio, ¿no? Tanto en mi historia personal como en mi, digamos, experiencia como terapeuta. Eh, es muy importante para poder, el autoconocimiento, para poder saber
qué es lo que yo quiero y no estar siempre pendiente del afuera, ¿no? Una persona que no tiene amor propio, desde lo que yo he podido ver, está siempre queriendo agradar a un otro, está siempre queriendo cumplir las expectativas del otro. Y esto tiene mucho que ver con la crianza y cómo, bueno, con el linaje, obviamente, cómo recibo yo esas expectativas de mi mamá, de mi papá, de la cultura en la que me formé, en la que crecí y de todas esas creencias que obtuve. Y, y es muy importante poder, de alguna manera, cuidarme y privilegiar como lo que yo necesito, ¿no? Para estar bien conmigo. Entonces, desde ese lugar es muy necesario el contacto con nosotros mismos, el registro de nosotros mismos para saber qué, qué sentimos dentro, digamos, ¿no? O sea, para no dejarnos llevar por lo que quiere la sociedad, lo que se espera de mí, lo que quiere mi mamá, mi papá, mi pareja, quien sea que esté afuera mío. Y yo desde este lugar de poder estar en conexión con mi deseo, el deseo de mi alma, hacia dónde quiero ir, también ahí puedo ser coherente con esto y esto también forma parte del amor propio. Che, me estaba pensando, Cari, te quiero preguntar, ya abordarlo desde donde vos creas conveniente, pero ¿cómo se construye desde la estructura personal, de la psiquis, de la persona, del individuo, el tema del amor propio? ¿Cómo se hace? Yo escuchando recién y lo primero que me vino a la mente es una pregunta que abrieron la vez pasada, un médico bastante conocido, que dijo, ¿a quién de todas las personas, si le tuvieras que escribir una carta, ¿quién sería la primera persona a la que vos le escribirías una carta de amor? Entonces, de amor o de lo que sea, ¿no? De agradecimiento. Y entonces se empezó a decir a mi pareja, a mi amigo, a mi mamá, a mi papá. Y entonces él traía justamente esto, que a la primera persona que nosotros verdaderamente tendríamos que amarnos es a nosotros mismos, ¿no? Porque, y ahí es donde se mezcla un poco lo que es el egoísmo, ¿no? Que muchas veces se plantea que amor propio se cae en ese lado, en ese lado de la balanza. Y cuando hablamos de conciencia, estamos hablando que el amor propio también implica poner límites, poder ponerlo a través de la coherencia emocional. Y qué parte tuya también hay veces estás abandonando para no incomodar a otro, ¿no? Entonces se empieza a mezclar como un montón de cosas que hacen que, lógicamente, darme cuenta que cuando yo estoy hablando de amor propio, también inexorablemente estoy hablando de vínculo, porque de la manera en la cual yo me vinculo, en la manera en la cual yo no expreso un límite claro hacia mi persona, propiamente dicho, tampoco lo voy a poder poner hacia la relación. Ujú. Entonces, esa estructura empieza obviamente que viene desde un montón de matrices de aprendizaje, pero lo importantísimo que nosotros tenemos y que es lo que nosotros planteamos siempre acá, es esa autoevaluación y esa transformación consciente que nosotros podemos empezar a hacer, ¿no? De nosotros mismos. Sí, me parece interesante y yo quería agregar algo también desde la metafísica, es que, bueno, en el sistema, en el contexto que estamos, nos enseñan a descuidar eso. Pero cuanto más cuido lo que soy, más cuido mi vibración, más cuido mi frecuencia, más cuido mi conciencia, o sea, lo que entra y lo que sale. Entonces, el amor propio es desde la energía y de la expresión de esa energía que tiene que ver con lo que vos decías, es sale lo que yo cuido, sale lo que yo tengo, sale lo que yo soy. Entonces, si no tengo aprendizaje de cuidarme a mí mismo y de amarme a mí mismo y de tener, digamos, ese trabajo de amor propio, siempre me estoy llenando con lo externo y me estoy poniendo colores afuera para sentirme bien, pero adentro no tengo estructura porque no hay una correcta identificación de esa parte. Y creo que no hay una correcta interacción que tiene que ver esto, como vos decís. No sé usarlo porque no sé poner límites, no sé decir con amor las cosas, estoy rompiendo todo, insulto a los demás. ¿Y por qué? Porque no sé tampoco conversar conmigo mismo, que eso es el primero con el que yo tengo que hacer todo. Y ese punto me parece súper interesante porque es
el que no prestamos atención, porque fíjate que todos los días estamos pensando cosas, pero ¿quién se habla así? ¿Quién se habla todo el tiempo? Es uno mismo. El rumiante está, no porque no hace las cosas bien, no porque no sé qué cosa, y estás vos con vos, vos con vos, vos con vos. Entonces, ¿cómo corregimos todo ese campo desde el amor propio, ¿no? Eso es lo que planteo. Eh, no sé, si querías agregar algo, Cari. Sí, una de las cosas que decía Gaby recién, ¿no? Cuando estaba hablando de las expectativas, y también yo lo que puse es, ¿y cómo se nos exigen, ¿no? Las expectativas, hay veces desde el sistema hacia afuera, o sea, hay veces Mm. vos decís, no, bueno, pero yo espero que vos, o esperaba que vos reaccionaras de otra manera. Bueno, esas son expectativas, ¿no? Que está puesto de esa persona hacia vos y hasta dónde vos dejás que esa persona infiera, hasta dónde es tu límite, cómo se comunica eso, ¿no? Porque hay veces creemos que el otro nos tiene que leer la mente, ¿no? O sea, que tiene que saber cómo nos gusta, de qué manera nos gusta y así sucesivamente. Entonces, está bueno también como, ¿no? Porque siempre, como siempre decimos, ¿no? Entramos y salimos del discurso, porque nada es estático, ¿no? Todo es ese dinamismo que hace que de adentro y de afuera, ¿no? Ese juego, y por eso, lógicamente, como siempre digo, las vinculaciones son ambivalentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque van a existir estos conflictos, ¿no? Internos, de alguna manera, y externos, lógicamente también, porque se van a ver manifestados afuera, que es este volver, ¿no? Volver a la base, volver a la conciencia, volver a los tratos, volver al habla, lo que hace que pueda ser más sano, ¿no? Saludable. Sí. Che, hablando justamente de ese tema, Nati, te quería preguntar a vos en este tema del fluir desde el adentro y el afuera. ¿Cómo lo percibís con respecto a las influencias también? El tema de las incidencias desde las expectativas, desde las normas sociales, bueno, las normas religiosas o todo lo que influye en la toma de decisiones. ¿Cómo observás eso en la relación también con las personas? Porque, por ejemplo, no sé, yo hago algo, soy tu papá y digo algo, y entonces, como yo soy tu papá, vos no me podés poner límite y me podés decir, no, papá, ¿sabes qué? No pienso igual que vos, no me parece, y entonces pones un límite frente a eso. ¿Cómo ves esto con respecto a las relaciones y a lo social, ¿no? Pues yo veo muy interesante que planteaste este punto porque yo estaba justo pensando en preguntar a Cari la relación padres de hijos, porque sé que es un tema que siempre habla Cari, porque vemos que a veces las personas, por ejemplo, las mujeres tienen que ser madres para ver que no tienen nada de autocuidado. Entonces, con el bebé que llega y consume todo su tiempo, se da cuenta de que nunca se ha cuidado físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, esta madre agotada se ve en un burnout materno. Entonces, por la primera vez, muchas personas van a buscar una terapia, van a buscar un psicólogo, van a buscar. Entonces, es como que un ciclo completo que se cierra, ¿no? O sea, tienes un bebé y este bebé te lleva a un punto que dices, si yo no empiezo a cuidarme de todos los aspectos, yo no voy a soportar. Es una demanda tan grande de trabajo que si uno no tiene la percepción de autocuidado, se deja, o sea, se abandona, se cae realmente en una crisis, ¿no? Entonces, iba también, después de hablar lo que voy a hablar, pero también le iba a preguntar a Cari, ¿cómo es que hacemos este equilibrio? Ah, tenemos un hijo, que cuánto lo cuidamos, que cuánto lo enseñamos, que cuidarse también es bueno, porque la mamá no estará por siempre. Y cuando ve este bebé que creció, un bebé adulto, ya tiene su propio bebé y estamos en un ciclo eterno de que mi mamá debería cuidarme más o mi papá debería cuidarme más o no puedo decir porque sí es mi papá. Entonces estas relaciones al final del día sociales dejan la cuestión del autocuidado más complicada, ¿no? Porque tenemos respeto al papá y decirle no en nuestra cultura, tradicionalmente decir no a nuestros padres sería, wow, qué egoísmo, ¿no? Como dijo Cari. O entonces si es un bebé y dice no a la mamá, pues
no me hace caso, porque el bebé me dice no. Entonces, creo que en este punto de autocuidado existe un punto familiar muy importante, ¿verdad? Porque nosotros no estamos preparados a decir no a nuestros padres y tampoco estamos preparados para escuchar no de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo ves, Cari? ¿Cómo, Mira, no sé, cómo yo, siempre yo no vengo y cuando vengo con preguntas, no, está con buenísimo, preguntas Paola. Es que, importantes, ¿no? es que a mí me parece que, Pero mira, es difícil equilibrar, ¿no? yo lo que, como toda base, ¿no? Primero es hacer el registro de qué es lo que me está pasando, ¿no? Por empezar, tengo que tener un registro, que es lo que venimos hablando todo el tiempo, de qué es lo que me está pasando, qué es lo que yo quiero, ¿no? O sea, si yo estoy en un burnout, tengo que tener síntomas de un burnout. Entonces, por otro lado, como todo está basado en unas creencias, ¿qué es lo que yo creo que es ser madre? ¿No? Por empezar, porque si yo creo que una madre tiene que ser una pobre mujer atosigada por el sistema, voy a funcionar en Agotar. función de eso. Entonces, ¿cuál es ese ideal del yo con respecto a lo que es ser madre? Entonces, tengo que empezar a trabajarme, ¿no? Por eso todo eso, desde el registro previo, qué es lo que me está pasando y dónde yo estuve construida sobre ese ideal. Socialmente es real, que es lo que vos decías, que inclusive vos sabés que se ve muchísimo en el tema de adicciones, es totalmente segmentado el tema de los padres, de las madres, porque ¿cómo la madre va a tener una adicción siendo madre? Y la madre capaz que está requemada, ¿entendés? Y entre otras cosas tiene una adicción, porque es la forma de escape. Pero socialmente se le, se le azota, ¿no? De alguna manera, mucho más a la mujer que al hombre. Entonces, eso es una construcción de lo que yo pienso, cuáles son mis tiempos, qué es la calidad a mis hijos. Porque por otro lado, ¿qué es lo que yo también creo de calidad a mis hijos? Calidad significa estar 24/7, no tener espacios para mí. Por otro lado, ellos van a aprender de lo que vos seas. Si vos te cuidás, le estás enseñando a cuidarte. Si vos no te cuidás, le estás enseñando a no poner límites. Entonces, ahí se va Entonces, se va transmitiendo también, ¿no? Porque todo pasa por las pequeñas y por cada una de esas pequeñas. Por eso está muy bueno el poderse registrar, ¿no? Esto que estamos hablando de amor propio, ¿no? ¿Cómo me registro yo? Por eso te empecé preguntando es eso, ¿no? ¿Cuál es mi registro? ¿Cuál es el registro que yo tengo de mí mismo? ¿Y cómo definís registro? ¿La observación, el sentimiento, el cuerpo? ¿Qué partes? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso lo vamos a hablar mañana en la charla de emociones. Para los seguidores de Miserio, por favor. ¿Qué te iba a decir? No, bueno, ¿qué es registro? ¿No? ¿Cuál es el registro? Por eso, como yo decía, vos tenés o un dolor de estómago, o un pensamiento, o un síntoma, o algo que te está dando que algo es incoherente. ¿No? Siempre cuando hablamos de coherencia es entre lo que pienso, siento y hago. Entonces, si yo estoy dándole a, no sé, a X cosa, pero resulta que estoy tensa y me estoy alterando, bueno, o cambio el pensamiento o doy prioridades, porque hay veces las prioridades también, ¿no? Estamos en un sistema donde estamos totalmente abarrotados de cosas, entonces necesito darle prioridades. Si hoy le doy prioridad a la casa, lógicamente no voy a poder hacer el resto de las cosas, pero es una cuestión de prioridades, decir, bueno, ¿cómo establezco esas prioridades? Eh, Sí, y lógicamente, bueno, mi registro corporal, ¿no? ¿Qué emoción me está pasando? ¿Cuál es ese, cómo lo siente el cuerpo? ¿Cuál es el pensamiento de vuelta, ¿no? Estamos en inconsciente, entonces, ¿cuál es ese pensamiento que estoy teniendo? Y ese sí, me pensamiento va a parece. partir de esto, ¿no? ¿Qué ideal yo tengo que es ser madre? Justamente, me parece muy interesante tu punto y te voy a decir por qué. Porque no está validado el sentir como una forma de escanear el presente. Y el cuerpo me dice cómo se siente en ese momento.
Entonces pueden pasar varias cosas. Puede decir, tengo hambre, entonces como no es el horario de comer porque tengo que trabajar, no como. Y entonces, pero mi cuerpo me está diciendo, necesito que coma. No, 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 dentro de 2 horas. Entonces no le presto atención al cuerpo, en el ritmo que el cuerpo lo pide, y con los sentimientos también. No, esto no me duele, los chicos no lloran, los padres no sé qué cosa, y nadie siente nada y vamos anulando no solamente la capacidad de sentir, sino la verdad que te dice tu cuerpo sobre lo que está pasando frente a ti. Y es interesante desde ese punto para también observar qué estoy percibiendo y cómo lo estoy percibiendo. Porque si yo tengo justamente una norma, un dogma de que determinada cosa que vos digas, no sé, está mal dicho, mal visto, qué sé yo, y bueno, quizás, no sé, me agarre un ataque de cabello, ¿entendés? Pero me parece interesante, lo planteo a propósito para que la gente empiece a ver dónde está parada, qué está observando, qué está comiendo, qué está interactuando y qué pasa con ellos, porque a veces no registramos, estamos tan a mil que no estamos registrando lo que está diciendo el cuerpo. Con sentimiento y con dolores, quizás. Te duele el estómago porque te agarró un nervio, no sabes por qué, y reacciona el cuerpo. Hoy había un nene que, bueno, esa, una de las cosas que se ven, ¿no? Como pronóstico, digamos, en el futuro es estructuras psíquicas realmente en estructuras límites, ¿no? De personalidad. Y había un nene, cuando llego al supermercado, estaba, pero yo digo, ¿qué pasó? Porque estaba bueno, el nene estaba en, claro, trastorno límite de la personalidad, TOD, esto de donde no pueden poner, no se le pueden poner límites porque estaba, pero no sabés, eran 4 personas Destruido. alrededor y el padre hablando con la madre, y, que la madre no lo contestaba y diciéndole, no, esto no puede ser, vos no sabés la vergüenza que estoy pasando, le tengo que decir a la psiquiatra que le den, duplique la dosis. Y yo decía, Dios, estamos, o sea, claro, ¿a dónde está la base? ¿No? ¿A dónde está? ¿Cuál es la base? Por eso es, los chicos aprenden de lo que ven, ¿no? Inevitablemente nosotros somos sus mejores maestros. Entonces, es ahí el... Bueno, qué lindo tu punto también, porque no es solamente uno a uno, sino el contexto que condiciona el aprendizaje del amor propio, ¿no? Y hablando de este tema del contexto, quería preguntarte, Gaby, ¿cómo influye todo el tema de lo que es la energía del linaje, las improntas que traemos energéticamente en el tema del amor propio, ¿no? Y cómo nos expresamos desde chico a grande y cómo o traemos cosas o las tenemos que trabajar, ¿no? Sí, mientras los escuchaba yo iba acá como también ordenando un poco mis ideas con respecto a eso y encontraba como distintos niveles de profundidad en esto, ¿no? De profundidad en cuanto a estar cada vez más en el inconsciente. Nuestro amor propio hacia nosotros, digamos, cómo nos hablamos nosotros mismos, tiene mucho que ver con las voces internas que tenemos, ¿no? Estas voces internas son las voces que escuchamos de nuestros padres, que quedaron, digamos, dentro nuestro, y como ellos nos hablaron, de alguna manera nosotros nos vamos a hablar, ¿no? Si ellos nos hablaron amorosamente, nosotros nos va a ser más fácil hablarnos amorosamente. Si nuestros padres fueron más estrictos o tuvieron más exigencias sobre nosotros, o fueron críticos o nos juzgaron o nos criticaron de alguna manera, esa va a ser la voz que nosotros tengamos sobre nosotros mismos. Sería como lo que decimos, nuestros padres introyectados en nuestro psiquismo, ¿no? Y en un nivel de mayor profundidad, también vamos a tener la impronta de cómo nos miraron nuestros padres. O sea, si a mí mi madre me habló de una manera, pero internamente me miró como de otra, digamos, ¿no? Por ahí me decía algo positivo, un discurso positivo, pero internamente me miraba pensando, no va a poder. O no le va a salir, o como estas cosas que a veces no decimos, pero sí están incluidas en la mirada que tenemos, nos condicionan totalmente, ¿no? Como niños, con esto de la mirada del observador condiciona al observado, pero la mirada de los padres nos recontra condiciona y a nosotros también, con nuestra mirada como padres también condiciona a nuestros hijos, en el sentido de... eh, si en mi mirada yo incluyo que el otro puede y es capaz,
el otro va a poder, digamos, ¿no? Y si en mi mirada yo incluyo que el otro no va a poder, va a ser como mucho más complejo. Y encontraba también un nivel de mayor profundidad esto de eh, que siempre yo cuento de que lo que más mayormente nos influye es la emocionalidad de mamá, ¿no? Que fue la que nos gestó y en la cual estuvimos en contacto con sus emociones, creyendo y sintiendo que eran propias. Entonces, como mamá se veía a sí misma, también nos influye un montón, porque si mamá a sí misma se veía como capaz y ella se sentía, digamos así, mientras nosotros estábamos siendo gestados, eso va a ser lo que nos llegue como información energética. Y si tenía una mirada sobre sí misma de desaprobación, o si estaba en una situación de tristeza, o si estaba en una situación desvalida, o si estaba en una situación de vulnerabilidad, o no sintiéndose cuidada, eso también nos va a llegar como un efecto emocional que vamos a creer que es una emoción propia, porque, como siempre digo, cuando estamos en la panza de mamá, creemos que todas esas emociones que estamos sintiendo son nuestras, porque las sentimos como si fueran propias. Y a esto también le podemos agregar lo que sucedió en las generaciones anteriores en el linaje, ¿no? Entonces, si en nuestro linaje fue un linaje de mujeres o de hombres que fueron maltratados o que tuvieron situaciones complejas que atravesar, eh, en general también según la cultura que nacemos y no sé, en la religión en la que hemos sido creados, siempre tenemos un poco como esta impronta de poner al otro antes que nosotros mismos y todo eso también influye en cómo gestamos el amor hacia nosotros mismos, ¿no? Entendiendo el amor como esto del autocuidado y del poder darle espacio a mi alma y a mi necesidad interna y como hacer todas estas pequeñas acciones diarias que me llevan a amarme y a cuidarme a mí misma. Aunque sea poner un límite, aunque sea decir un no, aunque sea esto no lo quiero, eso también se entiende como amor propio, ¿no? Y muchas Mm. veces me sucede en el campo, de constelaciones digo, que recurro a traer al amor propio como energía al campo para poder resolver. Y muchas veces esto sucede cuando mamá no estuvo presente, o mamá no pudo estar presente para el bebé en su crianza, en su gestación o en su crianza o en sus primeros años. Y sin el sostén, digamos, de mamá es muy difícil generar bebé. O sea, es una tarea después poder generar el amor propio, ¿no? Entonces yo también veo una hilación profunda entre el amor propio y el niño herido que llevamos dentro. Mm. Me parece importante también como señalar este tema de cómo aprendemos a hablarnos, es cómo escuchamos que nos hablan también, ¿no? Ujú. Y entonces también hay un trabajo sobre eso. Lo hacemos a lo largo de la vida aprendiendo a los palos porque, bueno, lo hacemos en un contexto saludable, nutritivo, o después salimos a la vida y tenemos que hacerlo. Algunos es más difícil, no lo hacen, no lo hacemos, o cuesta más, porque también tenemos que tener algún referente en ese Sí, sentido. sí, claro, siempre lo tenemos, pero también es importante poder observarnos y poder preguntarnos todo el tiempo, ¿de dónde sale esta voz que me habla de esta manera, ¿no? Y preguntarnos cómo me hablo, cómo me cuido, cómo me escucho, cómo me tengo en cuenta. Pero Gaby, te quiero poner en ese lugar y quiero también que lo explayemos un poco. Es, si yo estoy en un entorno donde, no sé, mi familia se gritan todo el rato y es la forma de comunicarse, no respetan los espacios, no respetan los tiempos, no hay cuidado de las personas, ¿cómo construyo también esa dinámica en mí? Porque yo salgo a la vida y empiezo a hacer lo mismo. ¿Entendés? Cuando empiezo, digamos, a crecer y empiezo y a vincularme con los demás, pero también a observar cómo me vinculo conmigo mismo, a Ujú, partir de la adolescencia, digamos, ahí es donde empiezo a observar. ujú, Y todo es una tarea de conciencia, ¿no? Como siempre hablamos de que en nuestra vida vamos haciendo una tarea de conciencia y un proceso de autoconocimiento y podemos ir observando eso que recibimos. Y seguramente si eso nos hizo sentir mal y nos hizo digamos, sufrir de alguna forma, vamos a buscar otra cosa porque eso no nos hizo bien. Entonces vamos a ir transformando eso que recibimos mediante las técnicas o los ejercicios
de las que nos podemos valer, que hay mil opciones distintas, Ujú. cada cosa que nos lleve al autoconocimiento y sobre todo al proceso de individuación como persona. Yo voy a ir encontrando mi propia forma de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Y lo que a mí me hace bien, digamos. Dado esto, también este encuadre que vos estás planteando, yo tengo una inquietud y te la quiero plantear, Nancy, desde tu punto de vista, y que lo siento como más evidente ahora, porque antes quizás lo conocía, pero ahora lo puedo tomar más conscientemente, que tiene que ver con mi propia evolución y los circuitos, cómo se programan, ¿no? Porque claro, pasa todo lo que dice Gabriela, pero en el físico están programándose todo el circuito hormonal y nervioso en el cuerpo que está generando una impronta y después lo tenemos que reprogramar. Bueno, qué interesante tener un entrenamiento, cierto back informativo. Y a mí la inquietud que me queda es cómo hacemos, y Cari también, chicas, lo planteo, es cómo podemos transformar la base entre adultos que forman y que contienen con los individuos que se están creciendo y desarrollando, cómo generamos una base que sea como más valorativa, ¿no? Porque eso es lo que estoy incorporando en mí. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo ves desde la parte esta que estamos hablando de la programación más nerviosa, hormonal? Más de la neurociencia. ¿Cómo se describe eso para que la gente lo entienda? Bueno, mientras los escuchaba pensaba y digo, estamos hechos de creencias y lo primero que nos hacen es siempre nos preparan para complacer al otro. O sea, nosotros no tenemos un entrenamiento a mirarnos a nosotros, porque todo el tiempo estamos hablando que en este autoconocimiento nosotros tenemos que hacer una mirada hacia adentro para aprender a sentirnos, para aprender a saber qué queremos, dónde sentimos, y no tenemos un entrenamiento. Y eso va generando emociones que se van haciendo hábitos y se crean circuitos ya a nivel del sistema nervioso donde el pensar diferente inmediatamente nos hace sentir que estamos haciendo algo que está mal. Entonces, hay que trabajar primero en romper esas creencias. O sea, yo tengo que destruir ese circuito porque cada vez que yo quiero pensar en mí, se activa un circuito de la culpa, se activa ese circuito que me dice, eso no deberías hacerlo. Entonces, se activa la culpa, no sé poner los límites, no puedo llegar a yo mirarme porque el circuito de la culpa ocupa todo. O sea, mi cabeza está totalmente preparada para defenderme, para decir, no puedo sentir esto porque esto está mal. Y el juicio. El juicio, el juicio, o sea, nos han preparado siempre para responder desde acá para afuera, pero no desde acá para adentro. Entonces, el límite mío, mi piel, es para complacer al otro, pero no tengo un circuito, no me preparan desde el nacimiento con un circuito para que yo me mire, para que yo me acepte, para que yo me entienda, para que yo tenga una mirada compasiva y para que la culpa no se active. Entonces, es todo un trabajo de desaprender y volver a aprender un circuito nuevo, porque los circuitos se van afianzando y formando esa memoria que cada vez que viene algo se activa rápidamente y cada vez se activa más rápido, y la culpa para mí es la primera que me boicotea cuando yo quiero pensar en mí. Es la primera emoción Ujú. que se activa. Y cuando se activa la emoción, obviamente que el sistema nervioso que se va a activar es el sistema nervioso simpático, que no me va a traer ningún químico que sea placentero para mi cuerpo. Entonces, ahí es donde para mí está la clave de poder entender que mirarme yo y prestarme atención yo no tiene nada de malo, pero para que ese circuito cambie y salga de la culpa y salga de un sistema simpático a otro, lo tengo que hacer hábito. O sea, no es que yo una vez, es decir, tengo que hacer el ejercicio y ese ejercicio lo tengo que repetir y lo tengo que sostener en el tiempo hasta que se convierta en hábito
se forme memoria a largo plazo y ya cuando vuelva a ocurrir un episodio que antes me daba culpa porque supuestamente estaba mal, ahora ya desaparezca la culpa. O sea que yo voy a comprobar que ese circuito ha cambiado cuando, por ejemplo, de repente yo digo, bueno, hoy mi cuerpo me está diciendo que necesito descansar. ¿Sí? Y poniéndome en el rol de madre, vamos a decir, a ver, y mi hijo me está pidiendo que lo lleve a caminar. Cuando yo tenga la capacidad de decirle a mi hijo, ahora no, hijito, porque mamá está cansada y necesita descansar, y eso no me cause culpa, entonces ahí puedo decir que ya mi nuevo circuito se ha activado y la culpa ha desaparecido. Pero yo ese trabajo lo tengo que hacer para cada hábito. O sea, yo tengo, fíjense que es dificilísimo el trabajo. O sea, Es prestar atención todo el tiempo, estar presente todo el día. es estar presente todo el tiempo porque tenemos un millón de circuitos que me llevan a la culpa y a la falta de poner límites. Ujú, ujú. Y nos los vamos dando cuenta solamente cuando estamos presentes. Y Sí, estar pero justo mira lo que decís que, bueno, el sistema atenta todo el tiempo a que no tengas tiempo para estar presente. exactamente, el sistema nos prepara para no estar presente, porque el sistema nos prepara para ser una máquina y responder en manada. El sistema no nos prepara para salirnos de la máquina, para salirnos de la manada. Por eso, y volviendo al tema de las madres, una mamá que tiene un comportamiento de despertar de conciencia es la mamá oveja negra. Y es la Ujú. mamá castigada por la sociedad, y es la mamá estigmatizada, y es la mamá hasta castigada por los propios hijos. Sí, porque obviamente que salís del sistema. Todo, Porque es la todo mamá. sistema necesita ese engranaje para que funcione. Claro. ¿Cuánto cuesta para que la sociedad, los hijos y la familia entiendan que es una mamá con una valentía tremenda de decir, esto no lo quiero más y voy a ser a partir de ahora yo el ejemplo para mis hijos y para las próximas generaciones? O sea, es un trabajo social tremendo el que hay que hacer, porque Ujú. la sociedad no perdona que nos salgamos de este sistema y que cortemos con la manada. Y el linaje a veces tampoco, o sea, Y el porque también linaje a veces sentimos tampoco. el peso de todo lo que Del el clan. linaje tiene como mirada sobre nosotros y las expectativas, ¿no? De lo que, como Totalmente. siempre se hicieron las cosas, digamos. Y muchas veces la propia madre y la propia abuela los que más castigan, Sí, sí. Ujú. Porque se está rompiendo con algo que se repetía generación a generación y de repente, ¿por qué se rompió? Y en general también eso se ve agravado porque la madre cuando ve lo que la hija está haciendo, le agrega su propia frustración y su propio enojo por tener que ver que la hija pudo hacer algo que ella no pudo. Te iba a decir exactamente lo mismo, ¿no? Porque ahí también se ve eso, ¿no? Se ve que, bueno, porque yo necesito cerrar el círculo, yo necesito darle el cierre a cualquier tipo de comportamiento, entonces el otro me está poniendo en evidencia algo que Porque yo no pude, tal cual. hay veces también cómo funciona, ¿no? Hay veces creemos que el otro me está poniendo en evidencia que algo que yo no pude y no puedo contextualizar en esa historia, ¿no? Por eso vos hablabas de la culpa y la culpa es justamente aparece cuando yo no puedo realmente integrar lo positivo y lo negativo, ¿no? Ujú. El yin y el yang, siempre traemos de vuelta lo mismo. Cuando yo no logro integrar eso, aparece la culpa como ese sentimiento, ¿no? Digamos, Melanie Klein diría en la posición depresiva, que hace que hasta que yo no logre integrar eso, comprender que está el lado positivo y el lado negativo, comprender que soy mamá, pero que también soy humano, ¿no? No que soy Claro, un... pero la Claro, sociedad y el sistema nos prepara para que cuando sos mamá, sos solo mamá. Tu parte mujer tiene que quedar al costado. Es como que no somos un ser humano integrado, ¿sí? Sos profesional, sos mamá, sos mujer, o sea, hay como que hay que elegir qué. Cuestión que acá sí se ve diferencias con los hombres, o sea, es mucho más integrado el hombre como ser humano que la mujer. La mujer tiene que fraccionarse. Sí, sí, y Y bueno, el mismo linaje no perdona muchas veces que la mamá salga de este sistema, porque el linaje no quiere tampoco
que se rompa la zona de confort, porque no es solo la persona que sale del sistema el que sale de la zona de confort, No, sino que claro. pega una patada a todo y todo el mundo tiene que volver a acomodarse. Sí. Mm. Y no todo el mundo quiere acomodarse. Entonces, ¿por qué una persona que quiso acomodarse nos mueve a todos? Igual, Sí, bueno, de todos modos, aportándote a esto que traías, Nancy, en el campo de constelaciones, una de las cosas que más difícil resulta es ver completa a mamá y completo a papá. Y eso se ve como igual, o sea, solamente vemos lo que idealizamos o la imagen que nos quedó a nosotros mismos de nuestro padre y de nuestra madre. Verlo como, no sé, como hombre, mujer, como hijo, hija, como Empleado. todas los otros roles que tuvo, es muy difícil, o sea, y es una de las cosas mejores que nos puede pasar, darnos cuenta de todo lo que no sabemos de nuestros padres y todo lo que tienen como todos estos otros ámbitos que vos decías que no se ven, que no están a la vista, digamos, ¿no? Y Pero, eso cuesta y por igual, digamos, cuesta con mamá y cuesta con papá, cuesta de las mm, dos maneras. mm. pero Creo que también me cuando hay una traer- mamá que rompió con el sistema, también se ve claramente en las constelaciones cómo hay el quiebre de un antes y un después. O sea, Es que todas las generaciones de alguna manera o de otra van quebrando con el sistema, ¿no? Algunas en mayor medida y otras en menor medida, porque no repetimos totalmente lo que recibimos, siempre queremos mejorarlo, siempre tenemos esta intención. Entonces siempre hay algo que vamos a hacer diferente Mm. y siempre eso se va dando, normalmente se da, digamos, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que son como demasiado fuera de lo que es, como decías vos, lo que viene haciendo el y linaje. ahora, solo para cerrar la pregunta de Gastón, nosotros podemos cambiar y siempre hablamos que la química del cuerpo la cambiamos de un momento para el otro, pero es cuando cambiamos una emoción. Pero trabajar la culpa no es de un momento para el otro. Son procesos que llevan otro tiempo porque es modificar todo un circuito nuevo y hay que borrar esa memoria, volver a formar una memoria y que no es una memoria que se genera a corto plazo, sino que hay que implantar, hay que sacar una información y ponerla otra y esa otra tiene que implantarse. O sea que ahí nosotros hablamos de otro tiempo porque hay que crear el hábito que no se crea de un día para el otro o de un momento para el otro. Ujú. Bueno, wow, qué bueno todos los temas, porque, bueno, vamos encadenando, ¿no? Pero también me pasan varias preguntas. Eh, Esto del hábito, uno lo entiende como, bueno, voy a cambiar algo, voy a modificar algo, pero es parte de la mecánica, o sea, es como comer mejor, o sea, yo puedo comer papa frita o puedo comer verdura, pero si no cambio, no cambio el circuito, entonces todo el tiempo estamos modelando circuitos, la forma que pienso, si veo tele, qué tipo de película, o sea, qué tipo de información voy incorporando, ¿no? Pero el Entonces, hábito necesita de un trabajo constante día a día y que un mm, mínimo es de 21 días o de 42 días. Por eso les quiero decir, esto es para tomar conciencia de cómo moldeamos a nuestros niños, con qué información, porque esa información que le vamos poniendo después lleva un tiempo que no es muy simple de cambiar. sí, sí, Requiere de sí. trabajo personal, pero primero requiere de darme cuenta que estoy en este momento, que estoy presente y de que algo debe cambiar. Si no, sigo en automático. Sí, exactamente, y no, y voy actuando de acuerdo a lo que la afuera me va marcando, ¿no? En tren Exactamente. de eso, Nati, también te quería preguntar, ya que hablamos de la afuera y la adentro, yo me gusta como abordarte desde, no solamente desde el ángulo más epigenético, sino poner en evidencia también la influencia de lo interno y lo externo, ¿no? Tenemos el entorno familiar, tenemos el entorno religioso, tenemos varios entornos, y la pregunta es también, ¿cómo ves vos el tema de este autoempoderamiento, esta transformación? ¿Cómo lo ves desde el camino espiritual? A ver, abordando la espiritualidad como una forma de vivir, no como un tema de dogma religioso, ¿no? Y yo creo que, primero de todo, el punto clave de todas nuestras pláticas han sido la percepción de un desconforto, ¿no? Como dijo Gaby, un dolorcito te va a decir, mira, algo está pasando. Entonces, dijo Nancy, tiene que tener un tiempo para procesar esta información. A veces estás en un punto
tan caótico de una crisis que no quieres ni ir a terapia, necesitas un espacio. ¿No? Y entonces yo creo que de este punto de vista, una cosa que me llamó atención de las palabras de Gaby fue que también verificar qué es lo que necesita. A veces nosotros en el tema de la salud, yo como profesional de salud, muchas veces decimos, pues busca a un doctor, pues busca a un terapeuta, pues vas a tener una terapia, pues tómate un tiempo. Y a veces, ya después de haber trabajado tantos años con personas y pacientes, alumnos, estudiantes, amigos, es decir, ¿qué es lo que yo necesito? A veces necesito silencio y mi amor propio me dice, silenciate. Pero mi esposo me dice, ve a terapia, dobla la medicina, como dijo Karina. Y mi terapeuta dijo, hazte un storybook, hazte un diario. No, tu amor propio solo te pide silencio, de verdad no te cuesta dinero, solo te cuesta la decisión. Y mientras estaban hablando ustedes de todo eso, me vino la palabra validación porque en realidad también cuando Nancy estaba explicando de los circuitos, históricamente, evolutivamente, fuimos condicionados a depender de validación, ¿no? Entonces, si tienes un perrito y le enseñas que no puede hacer algo, luego le da una recompensa ese es un ejemplo biológico básico que nosotros humanos tenemos en un cierto nivel, pero sí tenemos, o sea, no somos como perritos, ¿no? Que vamos a estar contentos solo con comidita, pero buscamos más que todo validación. Entonces, si no buscas validación, no tienes problema con juicio de los demás. Si no buscas validación externa, que es lo que me preguntó Gastón, ¿no? De externo y interno, la validación externa, yo creo que es un gran bloqueo de cómo interpretamos nuestro interior, porque puedes tener todo el tiempo del mundo, pero si buscas validación, tendrás que meditar en la flor de lotos, con la mano así, con la mano asada, podrás estar en el punto más alto del Himalaya y no estarás conectada contigo mismo, porque estás buscando una validación, algo que no resona, ¿no? Con lo que sentimos. Entonces, en ese sentido de evolucionar espiritualmente, mentalmente, físicamente, yo creo que más que todo la clave es escucharnos. Y escucharnos, como dijo Nancy, no es natural, es una decisión. Entonces, estoy en un proceso de expansión de conciencia. Me veo con la mente abrumada. Pues necesito escucharme. ¿Qué es lo que mi cuerpo me está diciendo? ¿Qué es lo que necesito? Necesito meditar por días, necesito hacer ayuno de meses, necesito cambiar mi medicina, pero yo creo que el amor propio es una sabiduría de escuchar, uno escuchar a sí mismo. Y la espiritualidad es una cosa que yo veo que ya muchas veces las personas despiertan para la parte espiritual cuando ya nada hace sentido, ¿no? Entonces cuando buscaste y quedó un huequito. Entonces, muchas veces es donde la verdadera espiritualidad te explica o te enseña un camino, porque la religión nos molda, pero también en un modelo social, ¿no? También de recompensa y de validación. Yo soy un buen cristiano, entonces voy a la iglesia, voy a eso, bueno, solo un ejemplo, pero también la religión desafortunadamente es parte de un modelo de validación, ¿no? Entonces no voy a la iglesia, siento culpa, pero mi amor propio me pide un domingo de descanso. Mi amor propio no quiere ir a misa. Entonces creo que la clave de hoy es escucharnos y autovalidarnos, ¿no? Entonces la validación externa es buena, es importante porque somos seres sociales, pero no puede ser más importante que la validación interna. Si tú dices, estoy bien de rojo, no puede uno en la calle decir, no, te ves mal de rojo. Entonces, es un equilibrio, ¿no? Es un juego Ujú. interesante de conciencia y ejercicio, como dijo Nancy, porque, como decía de mi doctorado, ¿no? Estamos en un ambiente. Hábitos también son ambientes que no escogemos muchas veces, no escogemos estar dentro de la polución,
pero las medidas de tratamiento, los nuevos hábitos, las nuevas decisiones de lo que vamos a comer, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a pensar, de cómo vamos a tratar nuestro cuerpo, dormir, ejercicio, esos son hábitos. Entonces, otra vez hablamos de escucharnos y cambios conscientes, ¿no? Yo creo que estas han sido claves de nuestras pláticas y es difícil, ¿no? Si no, no estaríamos aquí horas y horas hablando, regresando siempre al final al mismo punto, ¿no? Y qué bueno Que, que- esto que estabas trayendo, Nati, porque vos hablas, y también lo traía Nancy, ¿no? El tema de los hábitos y digamos, el circuito del hábito. Antes se decía que era el disparador, la respuesta y la recompensa, pero hay algo en el medio que hace que ese hábito sea, y es el deseo, el anhelo, ¿no? En sí mismo. O sea, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Si yo tengo el hábito de ir a la iglesia, por ejemplo, vos ponías, bueno, pero ¿cuál es mi deseo? Si ahí abajo ¿cuál es el deseo que está inherente ahí, ¿no? Y ahí Mm. volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? Que ahí es donde se tiene que trabajar, ¿no? Porque yo puedo, como se ve habitualmente, consumir azúcar en forma excesiva, pero ¿cuál es ese anhelo ahí atrás? Tal vez consumo Mm. azúcar porque quiero calma, ¿no? Porque Quiero amor, quiero... Algo Está, dulce. está bueno también como darnos cuenta de que no tenemos espacio para conectar con nuestro propio deseo, porque fuimos domesticados, todos estamos domesticados y todos sufrimos ese proceso de domesticación desde nuestros padres. Si bien ahora, y bueno, obviamente desde la sociedad, desde la escuela, desde la religión, de todos estos ámbitos que nos contienen, ¿no? Si bien ahora estamos teniendo mayor conciencia de que de no hacerlo tan así con nuestros niños, digamos, quizás de una manera más sutil, sí, igual se hace, ¿no? Tenemos la bendición de estar recibiendo generaciones de niños mucho más sensibles, lo cual tiene un costo enorme para ellos, como es esta escena que vos contabas, Cari, estos niños con esta alta sensibilidad, cuando no son comprendidos, son reprimidos, digamos, ¿no? Y de una manera estamos hablando de lo mismo, esta domesticación nos reprime la conexión con nuestro deseo y nos hace creer que lo mejor es ser nenitos buenos y portarnos bien, ¿no? Entonces ese es el camino que tenemos que desandar en todos porque todos estamos inmersos en una sociedad que nos guste o no nos domestica. Sí. Me parece, quería retomar unas cosas que dijiste, Nati, porque me pareció muy poderoso, y porque también creo que la mayoría que estamos como más metidos en esto por la práctica diaria, el entrenamiento que tenemos, de alguna manera lo hacemos, es la validación desde mi voz interior. Ujú. Porque a mí me pasa, a nivel de practicar mi intuición, que cuando me pasa algo, seguramente la mente aparece con alguna idea de lo que deberían ser las cosas. Pero cuando yo suelto la mente y valido lo primero que sentí antes de ese pensamiento, sé que hay una coherencia en mi ser que me está diciendo es por acá. Y ese entrenamiento lo tenemos que hacer haciendo silencio desde la mente, ¿no? Entonces hablo este tema del trabajo intuitivo, me pareció bastante importante porque creo que no lo tomamos en cuenta de escucharnos, hacer silencio para conocernos, para saber quiénes somos, cómo queremos compartirnos y todo este tema que estamos hablando del amor propio, pero al mismo tiempo vibratoriamente empezar a validar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Por eso yo planteé el tema del escaneo emocional, pero lo voy a sentir a través del cuerpo. No lo estoy sintiendo con la mente. La mente etiqueta las cosas, porque el ego intenta controlar o etiquetar lo conocido, quiere conocerlo antes de vivirlo. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo yo puedo vivir algo que no conozco? Tengo que vivirlo y después te cuento lo que yo conocí desde mi mirada, de mi percepción, esa realidad. Me refiero a todo, lugar, relaciones, sentimientos, lo que sea, ¿no? Entonces me parece interesante eso. Y el otro punto que quiero plantear es mi estado vibratorio. Vos dijiste, si yo estoy mal porque tengo una crisis y qué sé yo, mi cuerpo está distorsionando desde una emoción y yo me siento ambiguo, confundido, y
es esta frecuencia que está discordante. Cuando yo me vuelvo al silencio interior, eso no significa que yo no deje de prestar atención al problema, pero significa que va a cambiar mi estado. Tu percepción, a ver, si uno no está en calma, si el cuerpo no logra la calma, yo no puedo sentir. O sea, yo solo puedo pensar, puedo razonar, pero yo no puedo sentir si el cuerpo no está en calma. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la glándula pineal y cómo activarla para aumentar nuestra intuición, nuestra conexión, lo primero que tenemos que saber es que nosotros, no importa qué meditación tratemos de hacer, si nosotros primero no hemos trabajado la calma, el silencio interior, bajar la frecuencia, eh, Sí, sí, ¿cómo se dice mental. la palabra? Sí, la frecuencia mental, la frecuencia cerebral, yo no voy a poder conectarme. Por eso mucha gente dice, pero ¿cómo siento? Y la pregunta es, ¿cómo siento? ¿A dónde siento? Y es que no va a poder sentir nunca si no trabajó el silencio y la calma. Una vez trabajado el silencio, la calma, activando en este caso, por ejemplo, el nervio vago, recién ahí este sistema o este circuito, volviendo a lo que son los circuitos neuronales, este circuito es el que me prepara el terreno para que recién ahí la glándula pineal pueda actuar sincronizando las emociones en el cuerpo. Pero es uno primero y el otro después. No Sí, pueden estar sí. alterados. Wow, súper interesante porque también quiero reenfatizar esto. Estamos tan y tan habituados a estar en constante bombardeo frecuencial y de impactos que estamos todo el tiempo así. Entonces, tener el concepto de estar en silencio y en vacío genera un terror enorme porque no lo conocemos. Y el vacío es como morir porque el ego no tiene forma y se desdibuja en eso que no existe. Porque el ego tiene que etiquetar todo, ordenar todo, tiene que decir cómo son las cosas. Pero cuando me quedo en silencio absoluto, me meto en el vacío interior, que es lo que estamos proponiendo también que la gente empiece como a observar, ese vacío interior también es parte de nuestro ser. No es algo que tenemos que alcanzar, que comprar, que buscar, que nada. Tenemos que trabajarlo para descubrirlo, redescubrirlo o habitarlo, sobre todo habitarlo. Es parte fundamental de lo que somos y es Y ahí donde no comprendemos algunas cosas, ¿no? Es para los entrenamiento. que, para los que ustedes, los de ustedes, digamos, ¿no? Para los que tienen el hábito de meditar, ¿no? Y de meterse para adentro. En su experiencia, ¿cómo ayuda la respiración en eso? O sea, ¿está bueno hacer una respiración pausada, una respiración consciente, una respiración en que la inhalación y la exhalación sean iguales, una respiración cuadrada? ¿Cómo, qué les ayuda más? Y yo ahí te voy a Eh, decir, depende qué quieras lograr. La calma ok. mental, esto que estamos Pero hablando, para siempre, bajar la mente. pero siempre pero yo siempre voy a querer respirar de forma consciente, principalmente porque la capacidad de oxígeno que me va a llevar y que me va a llevar a la calma va a aumentar. Si yo tengo esta respiración inconsciente como la que estoy haciendo ahora, quizás el 20% de oxígeno que está entrando es lo que va a llegar a mis pulmones. En el momento en que yo paso de una respiración inconsciente a una consciente, la capacidad de oxígeno puede llegar a aumentar hasta el 80%. Entonces, ¿Y cuando cómo la yo haces consciente, Nancy? consciente, cuando yo estoy prestando atención a mi respiración, es decir, me planto en el momento presente y puedo inhalar en 4, en 5, mantener, pero yo estoy consciente de la entrada de aire, voy sintiendo a dónde está el aire, siento cuando se infla el estómago y siento cuando va soltando, o sea, y yo puedo sentir hasta la diferencia de temperatura del aire frío que está entrando y del aire más caliente que está saliendo, porque ha pasado por todo el circuito sanguíneo y sale con otra temperatura, o sea, cuando yo puedo percibir eso es porque yo estoy consciente en este momento y lo único que puedo hacer es prestar atención a mi respiración, ¿Y qué partes del pulmón voy llenando y qué qué parte partes voy del pulmón voy vaciando y cómo lo llenando, y ahí hago? voy diferenciando si yo estoy sintiendo una respiración abdominal,
si es diafragmática o si es una respiración corta. Cuando yo estoy, es porque, bueno, o sea, estoy alterada. Entonces, ese estar presente me llena de oxígeno, me llega oxígeno a todos lados, yo puedo ampliar mi corazón, amplío todo mi campo electromagnético, es ahí donde yo puedo lograr coherencia entre el corazón y la mente, mi sistema parasimpático se activa full y ahí yo puedo conectarme con mi ser y ahí es donde yo puedo empezar a percibir. Ahora, si yo quiero llegar a la calma, depende si yo estoy en un estado de una crisis, bueno, voy a hacer esa respiración que y voy a soltar porque yo necesito vaciarme de esa emoción, hago dos o tres y me vacío. Si no estoy en una crisis y puedo jugar, hago en cuatro, mantengo cinco, tiro en seis, o sea, va a ir cambiando. Sí, a mí me gusta hacer este juego de inspirar, de inhalar, retener y exhalar en un tiempo más largo que la inhalación y después retener un rato en el vacío también y ir también viendo cómo eso se va pudiendo extender, cómo esos tiempos se van pudiendo extender a medida que se va calmando el sistema, digamos, y después ya suelto el contar. Pero digo, Cuanto más también hay larga sea como, cada uno tiene su sistema, ¿no? Por eso está bueno también Pero cuanto compartir. más larga sea la respiración, cuanto menos respiraciones por minuto yo logre, Ujú. mejores. Pero yo Por eso. a eso necesito un entrenamiento. O sea, si Por yo eso me pudiera gusta hacer jugar a dos eso, digo, ¿no? respiraciones por minuto, sería lo ideal. Por eso me gusta irlo estirando para, bueno, como un juego Totalmente. conmigo misma y también eso de repente mantiene la mente ocupada en estar contando a ver cuánto tardo en inhalar y en exhalar. Y cuando yo respiro siempre por la nariz, inhalo y exhalo por la nariz, tengo mayor capacidad de oxígeno porque cuando pasa por la boca, justamente la tráquea, acá me hace una pérdida de aire, entonces se dice que no se recomienda usar la boca en la respiración para aumentar mi capacidad de oxígeno que llega al pulmón. Mm. Sí, y yo quiero tomar algo también completando lo que dice Nancy, es esto que no sabemos de la respiración, porque, a ver, si queremos lograr la calma para activar el cuerpo, porque no sabemos por qué activamos el cuerpo, digamos, la respiración no es solamente respirar, puede pasar un montón de cosas con esa respiración, es también la comprensión de que mi cuerpo es una máquina que yo sé, yo puedo regularla o activarla de determinadas maneras, por eso por un lado. Por el otro es el estado de conciencia, porque parece una tontera, pero al tener más oxígeno en el cuerpo, también permite que el sistema nervioso funcione de otra manera y por eso tenemos que hacer este ejercicio. ¿Por qué tiene que haber más oxígeno? Porque somos una máquina biológica, cuántica, genética, electromagnética, y entonces lo que estamos haciendo es activar todos esos campos de mejor manera cuando tenemos estas prácticas. Estar en silencio, estar en vacío y todo eso es ¿por qué debemos estar en silencio? Es también para poder habilitar esa parte de la máquina. Si no está ahí guardada y nosotros no la activamos porque no comemos bien, no dormimos bien, no respiramos bien, no hacemos un montón de cosas y está ahí, latente. Entonces, justamente retomando un poco el punto de lo que decía Nati, cuando yo estoy en crisis, estoy nervioso y hablando todo lo que estamos diciendo de las emociones, la emoción es el activador. Entonces la pregunta es, ¿cómo educo mis emociones y puedo fluir en ellas sin ser una condición limitante para mí? Y entonces sentir enojo, sentir alegría, sentir lo que sea, pero tampoco irnos a los límites extremos de ser súper alegre o súper depresivo y entender que hay un ritmo también donde es mi estado natural y comprenderlo y permitirlo, pero permitir fluir en ese vaivén, pero sin ser extremo y sin desbordarme por todos lados. Entonces, En eso que hablamos, a eh, mí me parece que está buenísimo también poder, como entrenamiento, ¿no? Para ir pudiendo llegar a estos espacios de autoconocimiento, darnos este lugar de abrir este espacio de meditación y de respiración y de intimidad, vamos a decir, con nosotros mismos desde un lugar de curiosidad, de a ver qué encuentro acá adentro y sin ujú, juicio, desde ujú. una mirada neutral, ver qué encuentro, y qué encuentro en mi mente, y qué encuentro en mi emoción, y qué encuentro en mi cuerpo, como ir registrando todo eso, y sin luchar con eso, y sin quererlo modificar, simplemente registrarlo, tipo,
bueno, mi emoción ahora en este instante, me siento así. Bueno, ¿y qué estoy pensando? Uy, 200 cosas. Listo, tampoco me peleo con eso, lo dejo pasar y continúo enfocada en respirar y la respiración siempre me va a llevar al cuerpo y me va a llevar al momento presente y al entrenar este espacio de escucha interna. Por eso está buenísimo poder recomendar fuertemente hacer un espacio diario de encuentro con nosotros mismos y de este lugar de, ay, me voy a encontrar un ratito conmigo, a ver cómo estoy, ¿no? A ver cómo me encuentro, Y siempre que termine de hacer este ejercicio, voy a terminar mucho mejor que como empecé. Sí, y qué bueno lo planteas también, De Gaby, la mano porque y te vas, tipo, te tomás de la manito y te vamos, que vamos a... Vamos que tenemos que eh, charlar. O no, déjalo, pero déjalo como un bebé, ¿no? Déjalo gritando hasta que pase, ¿no? O sea, Total. también he aprendido mucho eso de vernos como de afuera, ¿no? Como si no fuéramos, porque a veces estamos dentro de una situación, como dijo Gastón, no de mucha alegría o de mucha tristeza, y nos identificamos tanto con esta emoción que hasta pensamos que somos aquello, ¿no? Entonces, hoy soy la presidenta de Brasil y me acostumbro con este cosa egoica, con esta posición, y ya cuando no esté en esta posición, como que ya me falta validación, ¿no? Entonces, a veces yo creo que esta cosa de cuidarnos también es vernos de un punto afuera. Hoy, en este momento, estoy triste, estoy feliz, soy la presidenta, soy un pobre, estoy con deudas o estoy muy bien, estoy millonario, pero no somos el momento presente por siempre. El momento presente es aquí, pero va a pasar, que sea bueno, que sea malo. Entonces, este desapego de vernos de afuera y decir, mira, estoy en crisis, ok, es normal tener crisis. Como dijo Nancy, somos seres respondientes, ¿no? Estamos siempre respondiendo a estímulos, a cosas que pasan, pero va a pasar, como tener una mentalidad de vernos de afuera y decir, ok, si estás haciendo como un niño, quédate ahí hasta que aprenda, ¿no? O sea, a veces amor propio es decir, trabajé mucho eso en mi terapia, a veces el amor propio es decir no a nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces esperamos buscamos que la sociedad o la familia nos diga que no para tenernos a quien culpar, pero a veces amor propio es decir, mira, no, ya, no, yo estoy diciendo no por amor a mí misma, ¿no? Entonces, es desidentificar con una situación caótica, ¿no? ¿No? O sea, o totalmente confortable, es tener quizá un equilibrio emocional, no que seas un gurú, un Buda, pero pensar que la fluctuación también es biológica, ¿no? Como dijo Nancy, controlas con un estímulo te acometió a tal cosa, pero con la respiración o con tu medicina o con un deporte o una danza, hay gente que tiene que pintar para calmarse, cada quien encuentra un camino para calmarse, ¿no? Pero no ver la crisis, ni el alto ni el bajo como el punto final, ¿no? Como un ser más, como decía Gastón, ¿no? Más galáctico, ¿no? De estar evolucionando por vidas y vidas y vidas y vidas. ¿Cómo puedes estar atrapado en un momento donde te dijeron que tu pizza va a tardar? Por favor, seamos un poquito más de paciencia, ¿no? Con nosotros. Sí, Y entonces hemos bueno, eso caminado mucho. está bueno porque ahí es, ¿no? Porque estábamos hablando también de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? O sea, el autoconocimiento, la autorregulación, ¿no? De cómo voy a gestionar esas emociones, ¿no? O sea, porque la emoción existe, pero como yo soy capaz de regularla sin esos impulsos, ¿no? Porque tanto la emoción de, no sé, de irse para un extremo como para el otro sigue siendo, no porque sea buena supuestamente y vaya saltando como Heidi por la calle, este, va a estar correcta, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, es esa parte, ¿no? Es lo interesante de Y gestionar. también está bueno recordar que en eso también no funcionamos todos iguales, ni de casualidad, pero también hay una diferencia importante entre el hombre y la mujer en eso, ¿no? Porque las mujeres somos muy cíclicas en nuestra emocionalidad. Y eso hay que aprender a vivir con eso también, ¿no? Porque
es así. Y bueno, nosotras aprendemos a vivir con eso y por ahí los hombres tienen una emocionalidad un poco más lineal. Y también está bien, ¿no? Esto de no pretender que el otro tenga mis mismas emociones o piense como yo, o razone como yo, sienta lo mismo que yo estoy sintiendo, porque somos individuos y cada uno sabe lo que está sintiendo adentro, ¿no? Entonces, respetar lo que el otro siente y piensa y también implica respetarme a mí digamos, y que el otro me respete, ¿no? Y Sí. validar, ¿verdad? Lo que el otro siente y piensa. Ujú. Yo, bueno, vamos a ir cerrando, pero quiero poner en evidencia algo que estuvo pasando en la conversación desde el principio, que fue, empezamos arrancando con el tema del amor propio y empezamos a hablar desde el afuera. Y ahora todo el discurso nos llevó para adentro. Ujú, Me parece súper interesante porque lo que quiero dejar como último pensamiento es que dentro de nosotros creamos ese amor propio, no desde afuera, y es con el trabajo de la observación, de la autovalidación, de respetarnos, como dice Nati, ¿no? De poner los límites a nosotros también, de decir, basta, esto no lo quiero más para mí, pero tengo que ponerme yo el límite a mí mismo. Y esa es la propuesta que queremos hacer de Micelio, la búsqueda interior para encontrar de qué manera nos reconocemos en sentimientos, en formas, en hábitos, sin sanción, sin juicio. Pero algo también que quiero poner en la conversación es, estamos evolucionando, no somos perfectos, no venimos con la etiqueta de está todo listo. Y ujú, entonces no podemos sancionar el proceso ni lo que nos pasa, porque si no, no tendríamos que evolucionar, estaría todo listo. ujú. Y la A vida es eso venimos, compartirse. A a eso eso venimos. Exactamente. vinimos a experimentar el proceso, justamente. Exactamente, entonces creo que también lo otro que quiero poner en la conversación es eh, tomar los puntos de vista también de los demás que nos ayudan a ver otros ángulos de nuestros propios procesos para nutrirnos, no para sentir que es menor, menos o más lindo, más feo, mejor o peor. ¿Mm? Así que, wow, Wow, muchas gracias. gracias. Qué buena charla. Bueno, también recordar a la gente que nos ve, que comparte estos videos, que ayude a los demás también a que pueda sumarse a nuestro canal y hacer preguntas. Estamos abiertos a todo eso. Estamos activando talleres para que la gente empiece a practicar todo esto que estamos hablando y lo estamos compartiendo en nuestros canales, así que le pedimos que nos siga. Y bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Nos vemos. Gracias.